Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo presentaremos nuestra tarea de química número uno. En esta tarea de química presentamos nuestra obra elegida, la pregunta filosófica formulada a partir de esta obra y la sustentación individual de esta pregunta. Para esta tarea decidimos escoger como obra la pintura de Iván el Terrible y su hijo Iván del artista Ilya Repin. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es César Gonzalo Sánchez Arquínigo y pasaré a hablar sobre la descripción de nuestro material elegido. Ilya Yefimovich Repin fue un destacado pintor y escultor ruso de origen ucraniano del movimiento artístico de los itinerantes del siglo XIX. Sus obras enmarcadas en el realismo contienen a menudo una gran profundidad psicológica y exhiben las tensiones del orden existente. Con su primera obra maestra, La resurrección de la hija de Jairo, ganó la medalla de oro de un concurso de la Academia y con ello una beca para estudiar en Francia e Italia. Asimismo, como Repin vivió en París, donde recibió la influencia de los impresionistas, lo que influyó decisivamente en su forma de usar la luz y el color. Sin embargo, su estilo continuó siendo más afín al de los maestros de la vieja escuela, especialmente Rembrandt, y nunca llegó a convertirse en un impresionista. A lo largo de su carrera, retrató a la gente común tanto ucraniana como rusa, aunque en sus últimos años también representó en sus obras a miembros de la élite del imperio ruso, la aristocracia y al propio Nicolás, como fue en el caso de la pintura Iván el Terrible y su hijo. En conclusión, Repin fue sin duda uno de los mejores pintores de género producido por Rusia y también se encuentra entre los mejores retratistas del país. Falleció en 1930 en Finlandia. Sus restos están enterrados en el jardín de la casa. Esta obra fue realizada por el artista ruso Ilya Repin en 1885. A través de la obra, Repin trata de mostrar una de las consecuencias del temperamento del zar. El protagonista de esta obra es Iván IV Vasilievich, príncipe ruso, conocido como el Gran Príncipe de Moscú en 1533. También fue el primer monarca ruso en obtener el título de zar en 1547. Bueno, respecto al contexto de la obra, se puede considerar que existen cuatro acontecimientos, tanto externos como internos, de las vivencias del artista, que influyeron principalmente en la creación de esta obra. El primero de estos es el asesinato del zar Alejandro II a manos de un grupo terrorista de San Petersburgo en 1981. Este grupo era denominado Zarnaya Poila, que significa la voluntad del pueblo. El grupo atacó el carro en el cual se encontraba el zar, lanzándole dos bombas a este, siendo la segunda de estas la que cumplió el cometido. Cabe mencionar que antes de esto ya el zar había sufrido 6 intentos de asesinato más. El segundo acontecimiento fue el viaje del autor por toda Europa, en el cual presenció principalmente las corridas de toros, lo que, según varios historiadores, fue un elemento relevante, ya que influenció a la representación de la sangre del artista en sus futuras obras. Justamente en los viajes que Repin realizó por Europa, los cuadros que podía visualizar en los museos tenían el mismo patrón. Eran cuadros de muerte, sangre y desgracia. Esto le afectó bastante, pues apenas si llegó a su país y a su casa, decidió pintar el cuadro de Iván el Terrible y su hijo. Pero esto no fue sencillo, pues la creación del cuadro fue muy difícil para Repin. Sufría con el cuadro, lo pintaba rápido, lo guardaba, lo sacaba, se desilusionaba del cuadro, lo intentaba corregir. El cuadro pues le asustaba. Y cuando llamaba a sus amigos y sus amigos veían el cuadro, ellos tenían la misma opinión del cuadro que él. El cuadro daba miedo. Con el tiempo lo llegó a terminar y llegó a ser una de las obras más influyentes en la historia de Rusia, tanto así que mucha gente inclusive lo intentó atacar directamente para hacerle daño al cuadro. Sin mucho éxito, pues Repin siempre lo llegaba a corregir.
Además de esto, en el cuadro se pueden apreciar muchos elementos que indican que en ese lugar hubo una pelea, como por ejemplo la alfombra arrugada, unos muebles y un cojín tirados, y un bastón o cetro con rastros de sangre. Bueno, continuando con la sustentación de la obra, la pregunta aquí es, ¿qué cambia dentro del pensamiento de una persona al afrontar el deceso repentino de un ser cercano a esta? Es una pregunta filosófica, ¿por qué? Porque tiene como característica básica que admite varias respuestas, es decir, no existe una respuesta fija para este tipo de pregunta. No demandan una respuesta concreta, y en ese sentido, estas preguntas conllevan a la reflexión, al debate, incluso a la polémica. Así, a partir de uno de los cuadros más impactantes del pintor ruso Ilya Repin, surge nuestra pregunta filosófica enfocada a reflexionar desde diversas perspectivas sobre el deceso de un hijo en brazos del padre, quien habría asesinado a su propio hijo, el cual vivirá atormentado por la culpa el resto de sus días. Precisamente esto último nos conlleva al planteamiento de una pregunta filosófica porque dichos sucesos no nos permiten determinar con exactitud lo que está bien o está mal, porque los sentimientos o reacciones de las personas ante un deceso no es algo definitivo o exacto. Al respecto, el filósofo Isaiah Berlin pone de manifiesto en su libro Concepto y Categorías la pluralidad de los valores que se han dado en el devenir de las sociedades, por lo que se hace necesario reflexionar y ser más tolerantes para la construcción de nuevos comportamientos. Asimismo, Thomas Neyer, en su libro ¿Qué significa todo esto?, nos conlleva a que las personas, a través de las preguntas filosóficas, logremos despejar dudas, inquietudes sobre algunos problemas fundamentales del hombre. En conclusión, dentro de la filosofía, más allá de encontrar una respuesta, lo que importa son las preguntas porque conllevan a un ensayo crítico y reflexivo valioso para enfrentar los retos que depara la vida. Hola, soy Ariana y voy a sustentar el por qué mi pregunta es filosófica. ¿Qué cambia dentro del pensamiento de una persona al afrontar el deceso repentino de una persona cercana a esta? Primero que nada, esta pregunta nos hace pensar demasiado, investigar sobre distintos temas y al final sabemos que no llegaremos a una conclusión porque no podemos estar dentro de la mente de todos. No todos piensan de la misma forma, todos sufrimos distintas experiencias, lo cual nos hace a cada uno con el paso del tiempo. Tenemos diferentes puntos de vista, perspectivas y para cada uno una persona puede ser buena o mala, pero como bien sabemos no todos tenemos la misma opinión. Podríamos ser malas personas pero pensar que somos buenas personas. Y al revés. No podemos saber qué pasa dentro de la cabeza de la otra persona, qué pensamientos tiene, qué siente exactamente y por qué ha pasado. Entonces, ¿qué cambia dentro del pensamiento de esa persona? No lo vamos a saber con claridad nunca. Y no olvidemos que la religión también influye. A veces morir es bueno, a veces es malo. Todo depende. ¿Cómo está, profesor? Mi nombre es Franco Esteban Cortés López y le voy a pasar a explicar mi punto de vista y sustentación acerca de por qué esa es una pregunta filosófica. Bueno, al estar nosotros abordando el tema de la percepción de una persona hacia el fallecimiento de un ser querido y cómo esto podría afectar a su pensamiento, los que quieren responder esta pregunta tienen que ponerse en las diferentes perspectivas y situaciones que podrían llevar a cabo tal acontecimiento. Como mencionan los diferentes autores, cada persona tiene un diferente punto de vista hacia la muerte, y muchos de estos están ligados a un contexto. Dicho esto, a la hora de abordar esta pregunta y querer responderla, uno se va a ver analizando las diferentes situaciones y perspectivas que podría tener una persona a la hora de verse enfrentado contra el fallecimiento de un ser querido. Porque es muy distinto perder un hijo, por poner un ejemplo, ¿no? Perder un hijo en un accidente vehicular, a ser tú el que está manejando el auto y causar el accidente por algún descuido o por algún mal manejo del vehículo. El grado de culpa es distinto y esto puede llegar mucho a afectar a una persona. Eso es solamente un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo uno podría estar abordando esta pregunta. No es una pregunta que tenga una respuesta directa. Justamente por eso pensamos nosotros que es una pregunta filosófica hecha y derecha, ¿no? No es una pregunta que tenga una respuesta directa, es una pregunta que requiere un análisis muy empático y un análisis situacional
para que éste se pueda abordar de manera correcta, ¿no? Muchas gracias. A partir del aprendido por ambos autores, debemos tener en cuenta que al plantear una pregunta de este carácter, es decir, filosófico, damos pie a que todas las personas den respuestas propias. Estas respuestas no tienen por qué ser correctas o incorrectas, más si siempre van a ser diversas, ya que estas se ven influenciadas por diversos aspectos, los cuales se encaminan a través de una perspectiva y concepto propio de un tema central tratado, en este caso la muerte. Sobre esto, Nigel nos plantea en su obra ¿Qué significa todo esto?, una forma de abordar este tipo de preguntas. Para responder esta pregunta es necesario antes formar otras preguntas, las cuales nos permitan identificar qué aspectos están relacionados con el acontecimiento tratado. Estas preguntas pueden ser: ¿qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Es la muerte algo negativo? A su vez, formar estas preguntas nos permite empatizar con la pregunta central y de esta manera colocarnos nosotros mismos en esta situación específica. Con esto conseguimos empezar a saber qué aspectos pueden influenciar en el pensamiento de una persona que está tratando una situación como la que planteamos en esta pregunta, en la cual acaba de perder un ser querido y cercano de una manera espontánea, trágica y traumática. Al realizar todo esto, podemos empezar a intentar dar una respuesta a un pensamiento ajeno desde un punto de vista externo y propio. Hola, mi nombre es Cristian Mach Medina. En la sustentación de la pregunta filosófica propuesta, que prácticamente pregunta sobre la percepción de una persona, yo creo que podríamos cogernos de lo visto en Hegel en cuanto al de por sí cómo cambia la percepción en base al contexto en el que uno se encuentra, o podríamos hablar del contexto social en el que una persona crece o vive, y eso cambiaría mucho su perspectiva o su forma de ver la muerte. Y también podríamos, bueno, en el caso del zar, salen muchas, que es la obra principal que hemos escogido, salen muchas perspectivas, ¿no? Como por ejemplo el zar, se sintió que él estaba en su autoridad, que era justo para él el hacerle ese daño a la esposa de su hijo y luego a su hijo. O sea, él se sentía que era justo eso. Y en su perspectiva, después, cuando en su momento de lucidez, ya después de haberle hecho daño también a su hijo, cómo ve esto él, por qué después se arrepiente. Y al igual, siempre la perspectiva en base al contexto social de distintas personas, va a ser muy distinto el cómo se aprecia la pérdida de otro. Soy Valentino Belmo Solos. ¿Qué cambia dentro del pensamiento de una persona al afrontar el deceso repentino de un ser cercano a esta? Esta pregunta tiene una clara implicación con lo que entrarse en el territorio de la muerte conlleva, y en especial cuando eso ocurre de manera repentina y sin ningún tipo de advertencia. Se puede decir que las consecuencias de este acontecimiento van a variar según la personalidad, el carácter o el estado mental de la persona, ya que existe una infinidad de cambios que le pueden suceder a alguien que está atravesando este momento. Por un lado, en la pintura de Rapin se puede apreciar la mirada de desesperación del zar Iván el Terrible al haber matado a su hijo favorito. Si bien se sabe que el zar estaba trastornado mentalmente, esto se debió gracias a sus actos cometidos y el contacto que tuvo con el mercurio para tratar la sífilis. Este hecho hizo que su nivel mental decayera aún más, lo que originaba que tuviera autoataques físicos y ataques de remordimiento. Por otro lado, una persona cualquiera que se le podría considerar de buen estado mental tiene la opción de atravesar la fase del duelo y poco a poco retomar su ritmo de vida habitual. Además, un factor importante que puede afectar a una persona son sus creencias religiosas, dado que siempre ha existido el interrogante acerca de qué es lo que existe o ocurre cuando una persona deja de existir, y aquí es donde entran a tallar las diferentes teorías que se han creado. En conclusión, no es posible por el momento poder decir certeramente qué es lo que le va a pasar al pensamiento de una persona que está en duelo, porque no se puede saber a ciencia cierta los mil y un pensamientos o cambios que le pueden estar ocurriendo a esa persona, que tanto pueden trastornarla o cambiarla totalmente, e incluso podrían mejorarla como ser humano.